Muy buen día, banda, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les habla su amigo Jinso y el día de hoy les mostraré un producto que creo que nos será de gran ayuda para futuras restauraciones o mods que hagamos en el canal. ¿De qué rayos estoy hablando? Pues de una impresora 3D, concretamente esta Artillery Sidewinder X2 o Sidewinder X2 para los compas. Y para quien no las conozca, las impresoras 3D son máquinas capaces de imprimir básicamente cualquier figura a partir de un diseño 3D. Es algo muy chingón, ya que es como si pudiéramos por fin crear objetos de la nada. Y sí, en este pedazo de caja hay una impresora 3D, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Lo que nos incluyen es esto, que creo que sirve para sostener los carretes de filamento. Una bolsa bastante chévere con un USB, una boquilla y un par de rodamientos. Esto es para la pieza que vimos al inicio, para los carretes de filamento. Un cable USB, una llave, un juego de llaves Allen. Esto sinceramente no sé qué es, parece alguna correa o cable. Y pues es todo lo que hay en la bolsa. Y lo que sigue ya es la impresora, que solo se divide en dos partes. Y pues ya sería todo, un unboxing bastante sencillo y por lo que he visto armar este armatoste también debería ser sencillo, así que eso espero y vamos con ello. Lo primero sería poner la estructura sobre la base. Y para alimentar todos los mecanismos de la estructura superior, solo basta con conectar estos cables. Hora del soporte para los rollos de filamento. Esto debería ser también bastante sencillo. Este, por cierto, viene con un sensor que detendrá la impresora o la pausará en caso de que se nos termine el filamento, así que vamos a conectarlo de una vez. Y pues ya estaría, banda, básicamente ya tenemos nuestra flamante impresora 3D armada. Realmente fue mucho más sencillo de lo que creí, sí pensé que me iba a llevar un buen rato haciéndolo, pero por suerte gran parte de las piezas ya vienen premontadas de fábrica. Pero antes de comenzar a imprimir mi primera pieza, por lo que leí debemos nivelar la cama de cristal que tiene. Según este es uno de los pasos más importantes para que nuestras impresiones salgan bien, así que vamos a hacerlo. Lo primero será precalentar la cama a unos 50 grados centígrados para que la cama se expanda por el calor y no tengamos problemas con las distancias. Lo que sigue es, no sé, conseguir algún trozo u hoja de papel, porque lo que voy a hacer aquí es básicamente ir a la opción de Level
y elegir algún punto donde quiero que baje la boquilla. Y con la hoja de papel voy a intentar que quede la suficiente separación entre la boca y la cama. Si estuviera pegada solo debería girar en esta parte de abajo e ir ajustando. Al final se trata que el papel quede justo entre la boquilla y la cama. La verdad no les voy a mentir, es un poco tedioso hacer todo esto, ya que debemos ver que esté todo bien ajustado en las 4 esquinas de la cama. Pero bueno, una vez lo hagamos bien, nuestras impresiones deberían quedar bastante perronas y sin problemas. Y bueno, después de más de 20 minutos creo que ya quedó. Ahora voy a elegir esta opción de autonivelar. Y la impresora comenzará a hacer su magia y recorrerá toda la cama para hacer los últimos ajustes necesarios. Una vez termine, guardaré la configuración aquí en EEPROM Save. Y ahora sí, vamos a darle y voy a imprimir la primera pieza. El filamento que escogí es de tipo PLA, ya que creo que es el más común y barato que podemos encontrarnos en el mercado. Este rollo de 1 kilo me costó aproximadamente 370 pesos, que serían unos $18 más o menos. Y para colocarlo en la impresora solo basta ponerlo aquí. Después pasaré el filamento por el sensor. Y por último, al presionar esta palanca hacia atrás ya nos dejará poner el filamento en el extrusor. Por último le daré en cargar filamento y ya estaría lista para imprimir. Y recuerdan el USB que venía en la impresora, pues lo voy a utilizar porque la mayoría de los fabricantes de impresoras 3D en sus USB suelen poner algunos modelos de prueba, así que voy a imprimir uno de esos. Mandar a imprimir es tan sencillo como si utilizáramos una impresora normal. Le damos en Print y elegimos el modelo. Confirmamos y listo, ya comenzará a imprimir. Estos modelos de prueba generalmente son bastante simples, pero si sale bien es casi seguro que ya no tendremos ningún problema con futuras piezas. Y después de unos 20 minutos, aquí lo tenemos. Un poderosísimo cubo. La verdad, sí, de primera se ve bastante bien, así que no creo tener algún problema con las figuras que realmente quiero imprimir. Para las figuras 3D ya se los digo, no debemos preocuparnos por saber modelar en 3D o algo parecido. Realmente tenemos la gran ventaja de que podemos utilizar básicamente cualquier modelo 3D que esté en formato STL. Y para nuestra suerte en internet existe una gran comunidad detrás que comparte sus trabajos para que nosotros los simples mortales podamos imprimirlos. Desde modelos de ingeniería, arte, figuras de acción, diseño industrial o incluso mods o restauraciones, realmente nos podemos encontrar con una infinidad de cosas. Pero claro, no solo bastaría con descargar el archivo STL, sino que también tenemos que adaptarlo para imprimirlo. El programa que utilizaré yo es este de Ultimaker Cura. Creo que es uno de los más utilizados por la comunidad y este nos permitirá mover, escalar, ahuecar y pues realmente configurar nuestro STL para que lo pueda leer nuestra impresora. Así que una vez los pasé por Ultimaker Cura, ahora sí voy a imprimir la primera pieza. Y esta vez volveré a utilizar el filamento naranja, pero después lo cambiaré a uno de color plateado.
Y seguro en este punto te debes estar preguntando qué demonios es lo que imprimí y por qué hay tanta pieza suelta. Pues para saberlo, vamos a armarlo. Y pues es nada más ni menos que un cubo. Pero no es cualquier cubo, ya que está pensado para nuestra Nintendo Switch. Este nos dejará guardar nuestros juegos físicos favoritos y de paso nuestras memorias micro SD. También viene con una pequeña base para ponerlo encima. Y con esto se ve aún más épico y no sé ustedes, pero hasta creo que se ve decorativo. Para la segunda pieza cambiaré a un filamento de tipo mármol y esta es quizá la impresión que más tardó de todas. Fácil habrán sido unas 15 horas en imprimirse. Así es, no es precisamente algo muy rápido imprimir piezas en este tipo de máquinas de filamento. Y pues esta segunda pieza, poca sorpresa tiene, es una mano, pero lo que me gustó de esta pieza es el nivel de detalle que tiene. Ah, y sí, no es solo una mano, esta también sirve para sostener nuestros controles. Y para la tercera pieza volveré al filamento naranja. Esta impresión tardó menos en imprimirse porque es más pequeña. Yo creo que fueron unas 8 horas aproximadamente. Y seguramente también te debes estar preguntando qué pedo con esto, parece un Charmander con vestido, pero no, para no perder la costumbre de la vez pasada que imprimí un Pikachu mamado con una impresora de resina, ahora me imprimí este Charmander mamadísimo. Lo que parece un vestido son los soportes para que la pieza se imprima bien, y sí, la debemos quitar. Y el nivel de detalle de la pieza la verdad está bastante bien. Y seguramente con una buena mano de pintura quedaría aún más épico. Lástima aún no tengo la herramienta y pintura para hacerlo. Pero bueno, este Charmander se une a nuestra colección de Pokémon con esteroides. Ya solo nos falta el Bulbasaur. Y bueno, creo que con estas piezas ya nos podemos dar una idea sobre las capacidades de esta impresora 3D. Y yo creo que se vienen cosillas interesantes para el canal con todo esto. Pero bueno, si les ha interesado comprarla o verla más a detalle, como siempre les dejaré los enlaces en la descripción. Y también me gustaría agradecer a la gente de Artillery por facilitarnos esta máquina. Y de hecho, antes de que se me olvide, también me comentaron los de Artillery que si eres de Sudamérica y estás interesado en comercializar este tipo de máquinas en tu negocio, puedes contactarlos directamente. Toda la información también se las dejaré en la descripción. Y bueno banda, hasta aquí el video de esta semana. Espero les haya gustado y se hayan entretenido. Muchas gracias en verdad por quedarte hasta el final. Espero tengan un excelente día. Hasta aquí se despide su amigo Jinso. Adiós.